Un momento, por favor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Ana Gil. Un momento, por favor, que tengo acá un inconveniente con el video. Muy bien, muy buenos días para todos. Encantada de saludarlos, qué rico que nos estén acompañando acá en este espacio. Mi nombre es Ana Gil, muchas gracias a la AmCham Medellín por este espacio, esta invitación, por permitirnos compartir este conocimiento con los empresarios. También a Clarke Modet, que es la firma de abogados de propiedad intelectual a la que yo pertenezco y que estamos hace 140 años estamos en el mundo, tenemos 25 años en Colombia, trabajamos todos los temas relacionados con propiedad intelectual y ahí, de hecho, yo creo que a todos nos puede surgir una pregunta, una inquietud, ¿qué hace una firma de propiedad intelectual que registra marcas, patentes y temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la imagen de las personas naturales, jurídicas, activos intangibles, hablando de un tema como los influencers? Y para eso precisamente quiero comenzar escuchando a algunos de ustedes o leyéndolos. Quisiera saber si alguno de ustedes conoce o sabe si existe algún tipo de regulación o algunos parámetros que deban tener en cuenta al momento de contratar un influenciador o al momento de transmitir sus mensajes de marcas, de productos o servicios al público consumidor. ¿Quién nos quiere contar de las empresas que estamos acá presentes? Porque incluso hay colegas, hay personas que tienen todo que ver con el área de marketing de las empresas. Entonces quisiera saber si alguno o alguna de ustedes nos quiere compartir si conoce algo respecto al tema de la legislación o la protección jurídica en Colombia sobre los influenciadores. Lo pueden hacer a través del chat. Pues realmente yo no tengo así como mucha idea, por eso estaba como tan interesada en esta conferencia, pero me imagino pues que ellos son un contratista persona natural y pues toca cumplir toda la regulación al respecto, así como pues a pesar de que ellos son una persona independiente y hasta pueden tener su propia empresa, si representan mi producto, pues me representan a mí, entonces deberían estar cumpliendo también toda la normativa y yo me imagino que sería solidario con esa responsabilidad. Correcto. ¿Sería solidario quién? Perdón. El productor con el influencer. Muy bien. ¿Y cuál es tu nombre y de qué empresa nos estás acompañando? Laura Rollave, línea directa. Perfecto, Laura, bienvenida. Muy bien, ¿hay alguien más que nos quiera comentar si ha tenido en cuenta algunos temas legales al momento de elegir el influencer para sus productos o servicios, o si sabe si existe algún tipo de regulación o no tenemos ninguna información al respecto? Bueno, muy bien. En todo caso, me alegra muchísimo saber que estamos todos tan interesados en este espacio, precisamente como es una novedad, no el tema de los influencers ni de los medios de entorno digital, pues a través de los cuales podemos estar transmitiendo los mensajes publicitarios de nuestros productos o servicios en las empresas. Efectivamente, existe en este momento una guía de buenas prácticas que ha publicado la Superintendencia de Industria y Comercio hace muy poco, hace unos 15 días aproximadamente, un par de semanas, y acerca de ese tema y otros tips que todo empresario debe tener en cuenta aquí en Colombia para efectos de no infringir de ninguna manera normas relacionadas con el derecho al consumidor, con la propiedad intelectual y demás, lo que debe tener en cuenta precisamente para evitar esos temas y poder de manera libre y tranquila contratar un influenciador con los temas que tenemos que tener presentes, también de habeas data, derechos de imagen que vamos a ver más adelante, así que les voy a compartir la pantalla o me cuentan si ya la están viendo, por favor. Ana, ya se ve, puedes poner la presentación. Muy bien, gracias.
Listo, muy bien. Entonces, para comenzar, pues digamos que vamos a hablar acerca de los términos generales o los términos globales que tienen que ver con los influenciadores para que aterricemos un poquito sobre esos conceptos globales que podemos tener en la mente o que pues claramente nos hemos dateado o hemos elegido al momento de solicitar la presencia de una persona reconocida en el público como por su habilidad, talento, conocimiento o experticia innata, que en muchos casos también pasa de esa manera, o sus experiencias o multifacetas que también tienen, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, para poder transmitir con credibilidad ese mensaje que queremos a ese target o a ese público consumidor específico. Entonces, básicamente un influencer o un influenciador es esta persona natural que precisamente genera un gran impacto en las redes sociales o en el entorno digital en general, por esa capacidad que tiene, innata o aprendida, para generar un impacto interesante a un conglomerado de personas específico que permite servir como plataforma o apalancamiento para poder comercializar a gran escala sus productos o servicios. Entonces, básicamente ese es como el concepto de manera general de influencer, que es más o menos como la información que nosotros tenemos en nuestro quehacer diario, que efectivamente son personas que nos inspiran o que de alguna manera directa o indirecta logran influenciarnos para que nosotros logremos adquirir un producto o un servicio específico. Muy bien, al momento de elegir un influencer, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Las empresas tomen nota. De todas formas, esta presentación igual se la vamos a enviar a sus correos electrónicos para que tengan un material importante de consulta. También saben que estamos pues a sus servicios para resolver sus inquietudes. Entonces, al momento de elegir un influencer, ¿qué debemos tener en cuenta como empresa? Tenemos que tener en cuenta, número uno, las estadísticas del perfil del influencer. Hay que tenerlas muy en cuenta para saber, pues, digamos exactamente cuál es ese público objetivo que está siguiendo a ese influencer, pero con sus estadísticas. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esas estadísticas? Pues, precisamente porque si no las tenemos en cuenta, no vamos a saber esa segmentación puntual que nosotros requerimos o ese público para poder impactar lo que necesitamos transmitir. Hay influencers que incluso compran seguidores, y eso es algo pues que yo creo que es de público conocimiento. Por eso es tan importante que al momento de elegir un influencer como empresa solicitemos que nos envíen las estadísticas o un pantallazo de las estadísticas del perfil de ese influencer para poder analizar si efectivamente tiene que ver con lo que nosotros como empresa elegimos para comercializar ese producto o servicios. Segundo, verifica que el influencer pueda ser un embajador de tu marca y coincida con los valores corporativos. Esto es muy importante. Y más, digamos, teniendo en cuenta que todas las empresas tenemos unos valores corporativos que no son negociables de ninguna manera, y pues no es tan fácil encontrar un influenciador o una persona públicamente reconocida que pueda estar alineada directamente con los valores corporativos, pero sí es posible que lo logremos teniendo en cuenta la personalidad de este influencer, su estilo de vida, su forma de comunicarse, lo que inspira en el público consumidor también. Tercero, analizar los seguidores, la edad, el sexo femenino, masculino, cuánto porcentaje tienen, entonces, digamos 80% femenino, 20% masculino, y somos una empresa que comercializa productos para el cuidado de la piel o el cuidado del cabello para mujeres, entonces necesitamos que ese público esté muy bien direccionado para ver si cumple efectivamente con ese mensaje que queremos transmitir. Y detallar las estadísticas analíticamente con el estilo de vida del influenciador. Una mala elección, tengamos esto en cuenta, por eso lo hemos señalado de esta manera, puede arruinar el prestigio y goodwill de una empresa o marca. Precisamente por eso una firma de propiedad intelectual está hablando de este tema, porque el tema de los influenciadores tiene que ver con el impacto directo que se genera a las marcas de las personas naturales o de las personas jurídicas, porque la imagen también hace parte no solo de Ana como persona natural, sino también de la empresa. Todas las empresas tienen un reconocimiento, un prestigio, un goodwill que han venido adquiriendo en el transcurso de los años. Entonces, por eso es tan importante que
tengamos mucho cuidado y estemos muy atentos con respecto a la elección y a lo que debemos tener en cuenta para poder elegir ese influenciador. Muy bien. Segundo, tipos de influencer. Tipos de influencer vamos a encontrar muchísimos, ¿cierto? Pero pues aquí vamos a hablar de dos tipos que son importantes que tengamos en cuenta porque son los que nos pueden generar un mayor impacto. Ahora, los influencers, hay muchísimos que son inspiradores. De hecho, esa es una de las características fundamentales, esa inspiración que pueden lograr en el público consumidor. Y generalmente son aquellas celebridades que tienen un estilo de vida relacionado con alguna experticia o posicionamiento que hayan logrado en entorno digital con sus cualidades propias o con ese conocimiento del cual son expertos. En este ejemplo estamos mostrando a James Rodríguez, a nuestra estrella colombiana que tiene todo que ver con el deporte, con ese estilo de vida. James Rodríguez efectivamente es una celebridad muy reconocida a nivel mundial, no solamente en Colombia, y es un gran inspirador que ha alcanzado unos logros muy importantes a nivel mundial y actualmente tiene casi 47 millones de seguidores en una red social como Instagram, que sabemos que es una red social que impacta bastante al público. ¿Qué otros tipos de influenciadores tenemos que son bien importantes? Influenciadores como Luisa Fernanda W, paisa además, que la conocemos por medios, son influenciadores del entretenimiento. ¿A qué se refiere este tema? Aquellas facetas múltiples que puede tener una persona, digamos como Luisa Fernanda, que genera contenido cómico acerca de ese estilo de vida, música, tips de maquillajes, moda, ahora con su faceta de madre y otros. Bueno, lo que se logran... ¿Perdón? Señora. Andrea, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ah, ok, Andrea Fuentes, sí. Si nos puedes apoyar, por favor, con el micrófono, te agradecemos mucho. Muy bien, entonces los influenciadores del entretenimiento generan contenido constante, logrando impactar al consumidor con sus variadas formas de entretener al público. Aquí estamos viendo entonces una persona como Luisa Fernanda W, que en este momento tiene 14.8 millones de seguidores en una red social como Instagram. Tercero, esto nos llama mucho la atención como empresas, impacto de las estrategias con influenciadores. Muy bien, tenemos entonces que la empresa logra llegar a una masa importante de consumidores que tienen el perfil perfecto para comprar sus productos o servicios. Al lado derecho estamos viendo una gráfica de los países latinoamericanos que tienen más cantidad de influenciadores por número de población. Estos son unos datos del 18 de junio de este año, del 2020, y aquí vemos cómo Brasil, Argentina y México ocupan los 3 primeros lugares, pero Colombia tampoco existe muy lejos en este desarrollo de esta industria y estamos en el 4º lugar. Ahora, los consumidores pueden convertirse en fieles clientes de la marca. Por eso pueden aumentar exponencialmente las ventas de nuestra empresa. Según la investigación realizada por Comscore llamada Estado de Social Media en América Latina, las redes sociales tienen un alcance de 83.8% entre los usuarios colombianos. ¿Qué tal este dato? Muy importante. Ahora, según este informe anual de inversión, la publicidad con base en influencers en Colombia había crecido y está creciendo en un 275% a partir del año 2017. Este mercado, de hecho, mueve en Colombia alrededor de 10 millones de dólares al año, según Fluid, compañía que se dedica al influencer marketing y tiene presencia en 14 países. ¿Esto qué quiere decir finalmente? El tema del impacto que se genera en ventas y demás aquí en Colombia está claramente medido por estadísticas y pues efectivamente es una muy buena plataforma que nos sirve a todas las empresas para comunicar las campañas de expectativa, el alcance de productos y servicios, pero que tenemos que tener en cuenta también dentro de los marcos del Estatuto del Consumidor, temas de derecho a la publicidad y de imagen que vamos a ver más adelante para que podamos tener en cuenta al momento de publicar o comunicar a través de anunciantes como influenciadores. Acá viene un tema muy importante de esta charla que nosotros les queremos
les queremos mencionar y es la responsabilidad del influencer y la responsabilidad de la empresa. Esto es muy importante, tomen atenta nota y si tienen inquietudes de aquí en adelante, anótenlas para que ahorita más adelante las podamos resolver. Cuando estamos hablando entonces de la responsabilidad del influencer y de la empresa, aquí ponemos un ejemplo de Finés, esta marca de Alpina, que lo que está haciendo es basándose en historias claves importantes de algunas personas naturales para poder inspirar también a las mujeres colombianas teniendo en cuenta pues, como el cambio que ellas podrían hacer en su vida y esa transformación de una manera muy natural y muy tranquila. No necesariamente cambiando completamente el estilo de vida, su dieta al 100%, sino mostrando que se puede hacer de una manera muy natural, impactando al público femenino en Colombia. También tenemos a Mariana Pajón, nuestra Mariana Pajón, a quien estimo mucho además porque hace unos años también estuve representándola en todos sus temas de propiedad intelectual, contratos de patrocinio, derechos de imagen, todo lo que tiene que ver con sus marcas, derechos de autor, porque ella también ha creado ciertos temas de derechos de autor, diseños de algunos bolsos, maletas específicos, guiones y demás para algunos temas relacionados con cortometrajes, en fin. Entonces tenemos aquí a Mariana Pajón. ¿Por qué la estamos mostrando? Porque ella en su casco está claramente mostrando una marca, ¿cierto? Red Bull, y también tiene en la mano una lata. ¿Por qué estamos entonces evidenciando a Mariana Pajón en este momento y por qué estamos hablando de la responsabilidad del anunciante versus la responsabilidad de la empresa? Primero, porque efectivamente en la ley colombiana existen unos parámetros claves que las empresas de ciertos sectores deben tener en cuenta para realizar un tratamiento especial de la publicidad que comunican a través de redes sociales o entornos digitales por medio de influencers. Por ejemplo, en la protección jurídica en Colombia, vamos a ver entonces que existen temas relacionados con la propiedad intelectual, que lo hablamos al principio, como el derecho de imagen, derechos de autor, temas relacionados con la competencia desleal, con el Estatuto 1480 del 2011, que no es nuevo, pero tiene unos temas bien importantes relacionados con el suministro de la información que como empresa tenemos que transmitir a nuestros clientes o público consumidor, siendo una información cierta, fidedigna, suficiente y completamente clara. Normas publicitarias en general, a nivel nacional e internacional, hay muchas normas publicitarias y reglamentos internos. Ojo con esto, que tenemos que tener en cuenta al momento de transmitir la información sobre reclamaciones o sistemas de peticiones, quejas, reclamos y soluciones en temas de protección de datos personales y avisos de privacidad. Porque entonces estamos mencionando hace un momento lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad de los influenciadores y también de los anunciantes, porque tenemos que tener en cuenta estos tips que no son negociables de ninguna manera para temas relacionados con el derecho al consumidor, normas publicitarias y demás que se están enmarcando en esa guía de buenas prácticas expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que tenemos que tener una aplicabilidad al 100%. ¿Qué no debemos hacer como empresas? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado con ocultar el vínculo comercial entre usted como empresa y el influenciador. Pensaríamos que ¿por qué? Si existen de hecho algunas publicidades, y lo vamos a ver más adelante, espontáneas, que muchas celebridades o muchos influenciadores muestran a través de las redes sociales en el sentido en el que se están simplemente aplicando un labial o una crema o cargando un bolso, una cartera, pero tiene una marca específica que de manera indirecta está influenciando a ese público consumidor. Entonces, dice la Superintendencia de Industria y Comercio, el Estatuto del Consumidor y demás, con lo que veíamos hace un momento acerca de la regulación expresa del derecho a la información clara, fidedigna, veraz, que tenemos que ser muy puntuales y ciertos con la información que transmitimos al público consumidor, sin ocultar ese vínculo comercial entre el anunciante y el influenciador. Es decir,
sí, como lo veíamos ahorita en el ejemplo claro de Mariana Pajón y de Finés de Alpina, donde claramente está el anunciante, la marca de la empresa, y también está ese vínculo directo comercial o publicitario que está haciendo, digamos, el influenciador o generando ese impacto a través de redes sociales. Ahora, si su empresa, ojo con esto, está dentro de sectores con condiciones de tratamiento especial, siga la norma al pie de la letra. ¿Qué quiere decir esto? Existen normativas y tratamientos especiales que tenemos que tener en cuenta con sectores o industrias que están relacionadas con el tabaco, con el alcohol, con bebidas energizantes, por ejemplo, y con temas relacionados como niños, niñas y adolescentes o personas en general que estén, o una población, digamos, específica en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tenemos que seguir la norma al pie de la letra porque existen etiquetas específicas legales y avisos de privacidad específicos legales, no solo en temas de protección de datos, sino también de derecho al consumidor, que tenemos que tener insertas en las imágenes o en los avisos publicitarios que comunicamos, por ejemplo, no solo a través de redes sociales, sino de medios de comunicación en general. Yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento que escuchamos propagandas o publicidad en la radio o incluso en la televisión también, y ahorita en diciembre sí que las vamos a ver con empresas que comercializan productos como el tabaco, productos como el alcohol, que dice la ley y la normativa internacional que tiene que ver con productos que pueden ser de alguna manera nocivos para la salud y tienen que tener insertos unos avisos legales que se lean o que se escuchen. Y, por ejemplo, cuando escuchamos propagandas que tienen que ver con alcohol, hemos escuchado entonces que hablan de un aviso legal rapidísimo que muchas veces decimos como que, ¿y para qué está ese aviso legal ahí si casi no lo entendemos? Pero como por ley debe estar, independiente de que aparezca rápido o despacio, pues igual estamos cumpliendo con el requisito. Lo importante es seguir al detalle lo que nos exige la norma en nuestro sector o industria y que tiene que ver, digamos, con esa afectación, impacto directo a nuestro público consumidor, sea positivo o no tan positivo de acuerdo a la ley. También es muy importante alinear el propósito publicitario de comunicación de nuestra empresa con el influenciador. Esto digamos que no es tan fácil como lo hablamos al principio, pero es muy importante que tengamos en cuenta que los propósitos publicitarios estén completamente alineados con lo que la empresa desde su goodwill quiere transmitir. Señora. Muy bien, más adelante incluso vamos a ver unos temas que tenemos que tener muy en cuenta y unas recomendaciones, haga de cuenta un paso a paso que tenemos que tener en cuenta, una metodología para tener claro qué es lo que efectivamente está permitido desde la ley. Ahora, transmitir, tenemos el deber de transmitir directamente el tipo de campaña, si es una campaña de expectativa o una campaña publicitaria. Recuerden el deber de información clara, veraz, fidedigna, que está en el Estatuto del Consumidor y además en la Constitución Política de Colombia, el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Ahora, este último punto no es menos importante, sino que de hecho me parece bien interesante y es evitar la publicidad encubierta mediante actuaciones espontáneas, que fueron las que mencionamos al principio, del influenciador no permitidas claramente por la ley. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una normativa que no solamente está en Colombia, sino a nivel internacional, en los códigos nacionales e internacionales de anuncios de publicidad en entorno digital y en general en redes sociales, donde se prohíbe de manera expresa que, pues, de una forma indirecta, estemos comunicando al público consumidor cierta marca, cierto producto o cierta influencia para que se adquiera, se comercialice algún tipo de servicio. Tenemos que ser completamente directos en el mensaje que estamos transmitiendo y aunque sea una publicidad con actuaciones espontáneas, como lo hemos visto en muchísimas redes sociales e influenciadores, es importante que pues, efectivamente se vea claramente ese anuncio publicitario y el mensaje que se quiera transmitir. Por eso es que una actuación simplemente o meramente espontánea, donde yo me estoy peinando y donde estoy mostrando la sedosidad y el brillo del cabello o algo por el estilo,
y estemos mencionando nuestro diálogo incluso con otras personas, lo que puede hacer un shampoo o un producto específico, es importante que tengamos en cuenta que se puede mencionar de la manera más auténtica, natural y espontánea. Por eso elegimos los influenciadores, porque tienen esa conexión directa con ese público consumidor que nos interesa, pero teniendo claridad que esas actuaciones libres, espontáneas y auténticas de ese influenciador o influenciadora, pues están permitidas por la ley siempre y cuando no hagamos un encubrimiento mediante esas actuaciones, sino que hablemos de los beneficios de ese shampoo, de los beneficios de ese maquillaje, en fin, pero que mencionemos directamente la marca o ese producto o servicio que queremos comercializar. Ahora, viene la parte más interesante. Bueno, y después de todo este incendio de información, de todo lo que estamos mencionando, no se puede, tenga cuidado, evite hacerlo, en fin, como empresa. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros al respecto como empresarios? Esta es una metodología que nosotros en Clark Modet hemos usado ya hace varios años, nos ha funcionado muy bien y son como algunos de los titulares de lo que nosotros seguimos en nuestro paso a paso con las empresas que trabajan no solo con influenciadores, sino en entorno digital en general, con personas que tienen o que son figuras públicamente reconocidas, como algunas de las que estábamos mostrando, y que tienen unos derechos de imagen, pues que pueden ser comercializados completamente con ciertos productos o servicios y que a nosotros como empresa nos benefician. Tengamos en cuenta identificar claramente el tipo de mensaje a transmitir al consumidor para que su elección de influencer sea la más adecuada. Eso incluso lo habíamos mencionado hace un momento. Aclare, firme un contrato de publicidad. Ojo con eso, no negociable, contrato de publicidad. No es que es una agencia de publicidad de marketing, me envió una oferta de servicios, están los términos y condiciones generales y pues nosotros le dimos una aceptación de acuerdo a esa oferta de servicios, se generó una orden de compra de ese servicio que nos están ofreciendo con ese influenciador y listo. No, no es negociable firmar un contrato de publicidad con unas pautas muy claras, sea con la agencia o con el influenciador directamente, aclarando el uso del derecho de imagen de esa persona natural, porque además tiene unas connotaciones clarísimas en temas de protección de datos personales, porque pues obviamente estamos hablando de todo lo que puede identificar claramente a una persona natural y está protegido también en la Constitución Política de Colombia, razón por la cual este tema no debe ser simplemente entendido, pues es que se entiende que nosotros estamos contratando un influenciador por su imagen como persona natural. ¿Se entiende? Claro que se entiende, pero a nivel legal hay que dejar unos parámetros claramente especificados. ¿En qué medios nosotros como empresa, por ejemplo, queremos transmitir esa información, ese derecho de imagen, esa captura de imagen de información de esa persona natural o influencer? ¿En todos los medios? ¿Solo en vallas publicitarias? ¿Solo en entorno digital? ¿En todos los medios conocidos y por conocer? En fin, tenemos que determinarlo claramente. También el tema del territorio. Ok, entonces, ¿es un tema territorial solo para Antioquia o también para Colombia o para Latinoamérica o para otras partes del mundo o en todo el mundo? Porque es muy importante que los empresarios tengan en cuenta que cuando estamos firmando este tipo de contratos de publicidad, existen pues unos límites territoriales y pasan muchísimas veces las fronteras y es importante dejarlo claro dentro de estos contratos para que el empresario pueda publicar la información por redes sociales. De hecho, si lo vamos a publicar por redes sociales o en cualquier medio de entorno digital, pues automáticamente cualquier persona natural o jurídica en el mundo puede tener acceso a esta información. Por esto el territorio debería ser ¿cuál? Antioquia, y ¿cuál? No, el territorio debe ser todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comunicar una campaña, en el caso de los influenciadores, a través de un entorno digital. También tenemos que tener muy en cuenta la propiedad intelectual del contenido a transmitir. Pues diríamos nosotros como empresa, pero ¿por qué si finalmente es mi información la que le estoy entregando al influenciador para que él comunique a su forma, con su autenticidad, pues y bajo mi direccionamiento? Sí,
pero resulta que las normas de propiedad intelectual a nivel mundial, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y muchas normativas en temas de derechos de autor, es necesario dejar claro qué corresponde o cuál es la forma de uso del ADN de mi marca como empresa, de aquello que yo quiero transmitir a través de ese influenciador, pero debe estar por escrito. Estos no son temas que tácitamente o que se supone el influenciador debe conocer o la agencia de publicidad. No, tenemos que tener claramente especificado dentro del contrato o como un anexo al contrato principal que forme parte integral del mismo, donde se deje muy claro y expresamente cuáles son esas pautas en temas de contenido que queremos transmitir y esa propiedad intelectual nuestra como empresa, que necesitamos que sean normas claras que ese influenciador o que la agencia de publicidad deba tener en cuenta. Listo. Digamos que mientras más cercanía, mayor claridad precisamente para cuidar ese vínculo relacional, comercial o publicitario que se está generando. Y por esta razón es importante dejar todo muy claro, escrito. Muy bien, proyecte el texto del diálogo del influenciador y revíselo con su agencia de comunicaciones. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el diálogo debe estar no solamente coordinado, como lo hablábamos anteriormente, con la metodología, con los valores corporativos, con los propósitos de la empresa que yo quiero comunicar directamente, sino que tiene que ser, pues de alguna manera, coherente con la forma como yo como empresa y como marca de producto o servicio vengo posicionándome en el medio para transmitir el mismo mensaje, para que genere una coherencia. Y para eso son expertas las agencias de publicidad y de comunicaciones de las empresas. Ahora, ¿qué debemos tener también en cuenta? Asesorarnos debidamente. Mucho cuidado con este punto, que este es el punto que muchas veces hay empresas que se saltan, que obvian, que dan por entendido, y es la parte jurídica. Envíe el texto, ya aprobado previamente por su agencia de comunicaciones, a su abogado de propiedad intelectual, no de derecho penal, ni no, de propiedad intelectual, revisando el detalle el impacto jurídico permitido. Porque como lo vimos anteriormente, hay normas de protección de datos personales, de derecho de imagen, que incluso tienen que ver con nuestra Constitución Política de Colombia, el Estatuto del Consumidor, normas de competencia desleal, publicitarias en Colombia y en el extranjero, que no podemos saltarnos, sino que tenemos que seguir los parámetros puntuales y las etiquetas formales que nos exigen incluso dentro de la guía de buenas prácticas para influenciadores de la Superindustria y Comercio. Entonces, la revisión del abogado de propiedad intelectual es fundamental porque conoce toda esta normativa. Y asesórese firmando un contrato de publicidad, que lo mencionamos al principio, pero manteniendo el goodwill o ese posicionamiento que viene desarrollando la empresa pues, durante todos estos años, porque la idea es que precisamente como empresa mantengamos indemne hasta hoy, digamos 3 de diciembre del 2020, mantengamos indemne ese goodwill, ese prestigio que hemos adquirido con nuestra empresa, con nuestros productos o servicios, pero que además de mantenerlo indemne, pues logremos realmente catapultarlo mucho más a través de este influenciado. Muy bien, entonces en contenido, esta era la información que nosotros queríamos a ustedes transmitirles. Quiero dejar este espacio abierto para que puedan hacer preguntas las empresas sin ningún inconveniente, los colegas, las colegas que tenemos conectados también en este momento, para poder aclarar o ampliarles más información o poner más casos al respecto. Así que los y las escucho. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Normalmente, ¿cómo se remunera un influencer? ¿Ellos comisionan o ellos simplemente por la publicación cobran un monto específico? Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Laura. Laura, muy bien. Efectivamente, los influencers, digamos que no hay un tema parametrizado de los cobros que ellos hacen y lo pueden hacer por cualquiera de las dos modalidades que tú mencionas, pero ellos tienen en cuenta y nosotros como empresa Laura debemos tener muy en cuenta que lo que negociemos en ese contrato publicitario con ese influencer incluya también la utilización y exposición en medios de sus derechos de imagen.
y de su habeas data, toda esa información que tiene que ver con esa persona natural. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos un eslabón suelto de esa cadena, podemos tener algún inconveniente a futuro y de hecho muchos hemos resuelto, muchísimos, con figuras públicas, con temas relacionados con entretenimiento, con temas relacionados con la industria musical. Hemos tenido muchos temas con modelos también, donde años después, pues llega el manager o la agencia de publicidad y dice, un momentico, nosotros acordamos estos permisos en estos territorios para estos medios y usted pues prácticamente, como lo decimos coloquialmente, empapeló toda su empresa o todos sus medios masivos de comunicación de manera, no sé, de 10 años después de lo que le habíamos otorgado en el permiso. Entonces, la negociación, Laura, la puedes hacer directamente con el influenciador, pagando un fee específico de acuerdo pues como al impacto que tú conozcas de esas estadísticas que previamente revisaste. Y la otra posibilidad es del impacto que efectivamente se genere y llegue, porque se puede marcar claramente por estadísticas en entorno digital. Lo único es que sí tengas muy en cuenta lo que te mencionaba, esos rubros de temas legales, de haber data, derecho de imagen, que estén dentro del contrato y que se entienda que son pagados efectivamente con esos honorarios o esa remuneración que va a recibir la agencia, el manager o el influencer directamente. Muy bien, ¿quién más tiene alguna inquietud? Hola Ana, Camilo Bernal. Mucho gusto, Camilo. Yo te quería preguntar si tienes algún conocimiento ya en el momento de hacer las publicaciones en las redes sociales, que últimamente hemos tenido como una tendencia desde los influencers que utilizan el hashtag publicidad. ¿Cuál es la manera correcta? Yo como lo estoy manejando en mis redes, es que ya hay una opción que uno puede tener el convenio con el influencer y sale arriba que es patrocinado por esa persona. No sé cuál es como la manera o el conducto a seguir en las publicaciones. Claro que sí, Camilo. ¿Tú nos acompañas de qué empresa como persona natural? Desde Corbeta, Catemotos. Claro que sí. Camilo, entonces mira, ¿qué pasa? Efectivamente lo que estás mencionando es algo que en este momento existe. ¿Qué quiere decir eso? Ya más allá de una tendencia, el hashtag publicidad es un requerimiento de ley. El cómo hacerlo, para que tengas un tip, la guía de buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio, que además me parece interesante que se las podamos compartir también, la voy a enviar a AmCham junto con este material de información. Vas a encontrar el cómo lo hago, ¿cierto? Dependiendo del tipo de industria, pero siempre es importante, de acuerdo a lo que yo quiera comunicar al producto o servicio o el sector en el que yo esté, cuáles son los parámetros que a mí me rigen desde el Estatuto del Consumidor y qué tipo de hashtag o etiquetas yo debo utilizar. Entonces, esta pregunta puntual que estás haciendo es muy válida precisamente porque es uno de los requisitos legales que en este momento se exige. ¿Qué se exige? Que se marque con hashtag de publicidad, no solo por tendencia, sino también que tengamos en cuenta que existen requerimientos de acuerdo al sector o la industria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer básicamente, Camilo? Revisar la guía de buenas prácticas y también con mucho gusto te lo podemos ampliar de acuerdo a tu sector. Ahí está mi correo electrónico directo. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta al momento de esas publicaciones por redes sociales, porque realmente creeríamos muchas veces que la R de la marca registrada, la C del copyright, el hashtag de publicidad en redes sociales y entorno digital es una tendencia, pero resulta que no. Esos tres que les acabo de mencionar tienen regulaciones de propiedad intelectual específicas y momentos adecuados o inadecuados para ser usados. Muy bien, ¿quién más tiene alguna inquietud para que aprovechemos este tiempo? Yo tengo otra preguntita. Claro, Laura. Adelante. Habías tú mencionado que a veces los influenciadores tienen publicaciones espontáneas, digamos que les dio por comprar un champú y les encantó, entonces pues le hablan a sus seguidores. Sí. ¿Qué acciones puedo yo entablar cuando un influenciador que no va con el ADN de mi marca publicita sin tener, digamos, un acuerdo conmigo mi producto y afecta, digamos, a mi producto? Digamos que la superintendencia ahí puede hacer algo, me toca hacer que... Perfecto, Laura, qué buena pregunta, ¿sabes? Qué buena pregunta porque eso ha pasado y pasa de los dos lados. ¿Qué quiere decir esto? Pasa muchas veces y hemos resuelto casos de ese tipo también, te lo cuento. Del lado de la empresa,
Muchas veces, para que lo tengan en cuenta, y qué bueno que tocaste ese punto, para que tengan esta recomendación muy en cuenta todos ustedes como empresarios. Pasa muchas veces que nosotros como empresarios decimos, bueno, un ejemplo, estábamos hablando de James Rodríguez. Bueno, entonces James Rodríguez acaba de ganar un partido y le fue súper bien y fue el goleador de ese partido, metió 7 goles, entonces vamos a felicitar a James Rodríguez y vamos a poner la imagen de James Rodríguez, una imagen emotiva que vimos en el periódico o en medios masivos de comunicación, donde nosotros estamos diciendo, gracias James por representarnos, estamos contigo desde Colombia y la marca de la empresa. Pues pensaríamos que es algo, digamos, natural y espontáneo desde ese punto de vista, pues en el sentido práctico que estamos felicitando a alguien donde ocurrió un hecho, un interés público, ¿cierto? Algo de interés público en general. Pero resulta que ahí, y te estoy contando este caso primero para luego hacerte la analogía con el que tú pusiste para que veamos la diferencia entre empresa, a lo que podemos llegar como empresa y podemos infringir desde la ley por falta de conocimiento y a lo que podemos llegar también, o a lo que pueden llegar los influenciadores o anunciantes, que se convierten también cuando son influenciadores en anunciantes, en infringir esos derechos de la empresa. Entonces, en el caso de la empresa, es que no puedo hacer una mención felicitando a Mariana Pajón, a James Rodríguez o a alguien, no lo puedo hacer, pues si es un tema de interés público. Incluso hay normas del derecho de autor que dicen que temas relacionados con el interés público, hechos noticiosos y demás, pues abiertamente se pueden comentar o compartir. Depende. ¿De qué depende, como dice la canción? De según como nosotros tengamos claro el nivel de posicionamiento de esa figura pública en el mercado, porque ahorita les mencionaba que existe el derecho de imagen de la persona natural y de la persona jurídica, y resulta que ese derecho de imagen es susceptible de explotación económica en Colombia y en el extranjero. Por esa razón es que generalmente estos deportistas olímpicos, famosos, músicos del entretenimiento, etcétera y demás, tienen manager o representantes que tienen conocimiento acerca de estos temas o firmas de PI que lo que hacen es asesorarlos para que sepan hasta dónde puedo utilizar qué tipo de información. Y del otro lado tenemos entonces el influenciador, y lo hemos visto también en otras ocasiones, donde hacen mención de ciertos productos o servicios. Incluso te cuento, Laura, muchas veces tratando de percibir a la empresa, como para que, de persuadir, perdón, a la empresa para que la empresa diga, no, perfecto, es que definitivamente lo hace muy bien, contratémoslo. Pues ahí lo que estamos haciendo es un uso indebido de la marca de la empresa, ojo con esto para que lo tengas en cuenta, o sea que habría un uso indebido de derechos de propiedad industrial por registro de marca. Tendrías que tener en cuenta cuál es la marca que está utilizando, qué tiempo lleva de posicionamiento en el mercado, y es una infracción directa que también puedes iniciar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio por un tema relacionado con la marca, el prestigio que se está viendo directamente afectado, pues primero porque no es una elección de la empresa, porque no está alineado con los valores corporativos, porque no fue una elección entre ustedes y ese anunciante o influenciador. Tienen que tener en cuenta también, cuando hablábamos del goodwill y el prestigio, la imagen, el posicionamiento de la empresa en el mercado, que creíamos que es un tema muy intangible y no se puede cuantificar. Pues no es tan así. Resulta que existe, y nosotros lo hacemos también, la valoración de activos intangibles, donde claramente se puede especificar cuál es el nivel de impacto y la indemnización además que se puede generar en caso de infracción a derechos de imagen, derechos de propiedad industrial. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Lo primero, ojo con esto, y de manera inmediata, poner el límite. ¿Por qué tengo que poner ese límite a ese influenciador o a ese anunciante? Precisamente porque si no lo hago, existe algo que se llama en la normativa colombiana y andina la vulgarización de mi marca. ¿Qué quiere decir la vulgarización de mi marca? Que yo como titular no estoy poniendo los límites adecuados precisamente para que mi marca se proteja o se mantenga dentro de ese goodwill, prestigio, sector, público consumidor que yo vengo creando durante tantos años de esfuerzos, de inversiones económicas y demás. Entonces, si yo no protejo y no pongo esos límites de manera inmediata, la marca se vulgariza. ¿Qué puede decir vulgarización? Que la marca ya puede comenzar a utilizarla, ese influencer, otro tercero, sin ningún problema y sin ningún tipo de demandas o derechos de infracción. Entonces, más allá a la hora de que qué puedo hacer, es también qué debo hacer.
como empresa para evitar que mi marca se vulgarice y mantener ese posicionamiento. Listo, muy bien. Espero haber sido clara como en esta. Gracias. Con mucho gusto, Laura, para servirte. ¿Quién más tiene alguna otra inquietud? Aprovechemos que todavía tenemos un espaciecito. Yo tengo otra pregunta. Qué pena preguntar tanto. Laura, A ver. adelante, tranquila. Cuenta, aprovechemos que nadie más alzaba la mano. Sí, señora. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, si, digamos, hace la publicación en sus redes sociales y, bueno, no tuvo como el impacto esperado y esa persona después tiene un escándalo o alguna situación que ya va en contra de los valores de mi empresa? Si en el contrato no decía, yo de todas maneras le puedo solicitar que retire esa publicidad o él se puede negar. ¿Qué puede suceder ahí? Muy bien, Laura. Esa pregunta también es bien interesante. Te voy a contar por qué. Resulta que cuando se firman contratos de publicidad o contratos de patrocinio, se los conté hace un momento que incluso lo hemos hecho con figuras públicas y pusimos el caso de Mariana Pajón, por el cual pues, podemos hablar tranquilamente. En esos contratos de patrocinio, en esos contratos de publicidad, tienen, ojo con esto, no deben, tienen que existir cláusulas muy específicas de ese mantenimiento en el tiempo de ese buen nombre de esa persona natural que estamos contratando. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cláusulas específicas sobre esto, entonces nos puede pasar perfectamente que, listo, yo ya hice la campaña, ya me pagaron, hice mi anuncio publicitario, pero después con un escándalo, como mencionas, porque eso pasa constantemente, porque son figuras completamente públicas y hasta su propia intimidad muchas veces se ve vulnerada y vulnerable, de hecho lo son todo el tiempo, precisamente por la forma como se mueven, cómo opinan, cómo caminan, cómo se visten, con lo que toman y demás. Por esto marcas, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita como Red Bull, deja claramente en sus contratos de patrocinio un límite puntual. Listo, usted va a ser el que va a impactar el público, va a influenciar a mi público con respecto a mi energizante. Muy bien, pero ojo, que no lo vuelvan a ver o que no la vuelvan a ver a partir de este momento cero que firmamos este contrato y en adelante, porque se puede poner por determinados años adicionales, con otra bebida energizante en sus manos. Entonces, esto que tú estás mencionando es muy importante y es otro de los temas que debemos tener en cuenta al momento de firmar los contratos de patrocinio o publicidad, y son esos deberes de protección de la información, de extensión de ese buen nombre, de ese prestigio que hay que tener con respecto a la marca para poder cuidarla, y cláusulas de salida contractuales para que podamos estar tranquilos en caso tal de que se presente un evento como un escándalo público que pueda afectar directa o indirectamente, porque esas palabritas de abogado son muy importantes, directa o indirectamente la imagen o el prestigio de la marca que previamente contrató al influenciador. Muy bien, nos queda espacio para otra pregunta más. ¿Quién tiene otra inquietud? Yo tengo otra. Sí, Laura, cuéntanos. Digamos ya en el ámbito de las cotizaciones y estas personas son como independientes a través de contrato de prestación de servicios o independientes por cuenta propia. Es decir, para ellos una inspección, un GPP los mira como cuenta propia o como prestadores de servicios. Generalmente como prestador de servicio, pero esto es un tema que depende de cada caso específico, Laura. ¿Por qué? Porque como les he mencionado desde el principio, pues hay algunos influenciadores pues no muy reconocidos, pues porque ya cuando alcanzamos un nivel de reconocimiento muy alto, pues efectivamente tenemos un manager, una agencia o alguien que interviene por nosotros, ¿cierto? O en representación nuestra. Pero cuando es directamente con la persona natural, prestación de servicios. Cuando lo es a través de una agencia de marketing, de publicidad, en fin, hay que mirar cuál es la forma de contratación o ese vínculo relacional desde la parte comercial que hay, porque un tema de un vínculo contractual con una persona natural o jurídica puede variar. Bueno, no sé si de pronto alguien de otra empresa tiene de pronto alguna otra inquietud para que podamos ampliar más la información. O en caso contrario, me despido dándole nuevamente los agradecimientos a Amcham Medellín y recordándoles que en Clark Modet estamos a su servicio. Ahí está mi número de teléfono móvil directo, corporativo, el correo electrónico y en cualquier inquietud adicional que les surja, un caso específico que de pronto no hayan querido comentar por temas de confidencialidad con la empresa o porque es un tema muy personal,
lo pueden enviar perfectamente a mi correo electrónico agil@clarkemodet.com.co para que nosotros vía correo electrónico les podamos responder. Esta información incluso de esta presentación se las vamos a enviar junto con la guía de buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio para que por favor se la lean, que está muy interesante y que les va a complementar mucho esta información. Bueno, no siendo más, Carlos, yo creo que ya logramos terminar, dejar claro el tema. No sé si quieres mencionar algo adicional. Bueno, Ana, excelente presentación. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por la activa participación y resolución de dudas. Para estos son estos espacios. Desde AmCham, pues muy bienvenidos a todos para temas de actualidad. Obviamente, de gran pertinencia en este mundo de las redes sociales ahora y donde las grandes empresas, las medianas, ya ahora empiezan a buscar también este tipo de canales para llegar a sus clientes. Por supuesto, hay una regulación muy actual porque pues salió hace muy poco sobre este tema y por eso pues tan pertinente. Ana, muchísimas gracias. Como bien lo dices, en la tarde estaremos publicando en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar y al correo electrónico estaremos enviando igual también la presentación con los documentos adjuntos. Muchas gracias, Ana, nuevamente por tu participación. Con mucho gusto y para servirles siempre. Gracias a ustedes por el espacio y a todos ustedes por asistir. Que estén muy bien. Un feliz día para todos. Muchas gracias por participar en los webinars de AmCham. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias. Hasta luego.